¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora en esta revisión de 30 minutos de este día miércoles 3 de marzo. Vamos a comenzar de inmediato revisando detalles de un tema que está candente y está puesto como uno de los primeros en las prioridades legislativas para este año 2021. Hablamos de la reforma al sistema de pensiones que se ha entrampado en el Congreso después de que fracasaran las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Para esta noche se espera una cadena nacional del presidente Sebastián Piñera en la que se referirá a este tema. El lunes, en una entrevista en Canal 13, ya adelantaba que va a introducir el Ejecutivo algunos cambios al proyecto original que fue despachado desde la Cámara de Diputados. Esos cambios que adelantó el presidente Piñera cambiaron todo el panorama de negociación porque en la oposición sencillamente dan por desahuciado esas tratativas. Hubo acercamientos. Ayer Carolina Goich, aquí en Agenda Económica, reconocía que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo, pero finalmente eso queda desahuciado, como decíamos. La negociación ya no va y finalmente el trámite de ese proyecto que venía de la Cámara de Diputados sigue avanzando. De hecho, en el Congreso, en la Comisión de Trabajo del Senado, se tramita ya este proyecto, como lo había adelantado el presidente de esta instancia, Juan Pablo Letelier. Y hoy hubo novedades. La Comisión aprobó una modificación muy relevante de ese proyecto, con los 3 votos opositores, los senadores Muñoz, Goich y Letelier, contra 2 del oficialismo, Van Rysselberghe y Galilea. Finalmente aprobaron cambiar el objetivo, el final de ese 6% extra que contempla la reforma tributaria. En vez de que se reparta en cuentas individuales y ahorro colectivo, irá en su integridad el 6% a ahorro colectivo. Es un primer trámite, recién esta es la comisión, falta mucho por delante, pero es un cambio bien relevante porque de alguna manera la oposición cumple con lo que había advertido. Si no hay negociación, entonces se sigue el curso del trámite de este proyecto. Escuchemos a los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goich refiriéndose a este tema. Estamos frente a un proyecto que viene de la Cámara de Diputados y que la mayoría de los integrantes de la Comisión del Senado, esta Comisión de Trabajo, no comparte respecto a cómo poner fin a los abusos y el lucro también abusivo de los actuales administradores del 10%. Y donde es evidente que la sociedad que ha marchado, y a veces han salido millones de gente a la calle diciendo no más AFP, uno de los temas por los cuales marchan es porque las pensiones son malas, pero también porque hay abuso sistémico. Solamente respaldar esa postura. O sea, aquí tratamos e hicimos un esfuerzo, y yo lo voy a reiterar, no estaba la senadora Muñoz, además nuestra presidenta, cuando lo planteamos, un esfuerzo en que concurrimos todos para que dentro de la comisión pudiéramos generar un acuerdo y que fuera respaldado por el Ejecutivo. Esa vía no prosperó. Y la vía son los anuncios en la moneda, en vez de generar el acuerdo en la comisión. Eso es súper legítimo, es parte de las atribuciones que tiene el gobierno y nosotros estamos haciendo uso de nuestras atribuciones también y de nuestras facultades como parlamentarios en esta comisión. Finalmente, desde el punto de vista de la estrategia legislativa, cambia el escenario, el gobierno va a presentar sus propias indicaciones, la oposición sigue con el trámite de este proyecto haciendo los cambios que estima son necesarios para esta tratativa. Escuchemos también el análisis que hizo la senadora de la UDI, presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, también refiriéndose a este punto. Nosotros creemos que ese 6% no puede ir todo a solidaridad, porque la solidaridad la tenemos que hacer entre todos. Y eso yo quiero decirlo y me hago responsable. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que también ayudar a construir su propio futuro. Y aquellos que no pueden hacerlo, la sociedad los ayuda y les tiende la mano. Y por lo tanto yo espero que en esta discusión podamos nosotros buscar algún punto de acuerdo, porque creo que son mucho más las cosas que nos unen que aquellas en donde tenemos diferencias. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todos queremos que aumenten las pensiones y yo creo que podemos encontrar un espacio para que esto pueda avanzar. Bien, vamos a ir a otro tema. Atentos, por supuesto, nos quedaremos a la cadena del presidente Piñera sobre esta materia. Pero en otro asunto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que los próximos meses serán claves para la recuperación económica. Lo hizo en un acto, una ceremonia de la primera piedra en la construcción de una nueva fábrica de alimentos aquí en la región metropolitana. Palacios destacaba que uno de los aspectos que va a acelerar el crecimiento es el proceso de vacunación a nivel nacional.
este año lo que necesitamos es inversión. ¿Por qué? Porque no solamente es importante que este año crezcamos con fuerza y nos recuperemos con fuerza y de esa forma recuperemos los empleos, sino que también tenemos que mejorar las condiciones de productividad del país hacia el futuro. Y eso se hace con inversión. Por eso el presidente de la República ha propuesto un muy fuerte plan de inversión pública. A partir de marzo vamos a empezar a ver mejores cifras en materia de I+C y ya vamos a empezar a crecer con mucha fuerza a partir del segundo trimestre de este año. El Servicio de Impuestos Internos presentó el plan de gestión de cumplimiento tributario trazado para el año 2021. Según datos del servicio, tras el inicio de la pandemia, las arcas fiscales recibieron una menor recaudación de impuestos. Y con el fin de fortalecer el rol del organismo, pero también de que exista mayor transparencia en materia tributaria, este plan se va a centrar en 4 ejes. Las acciones se enfocan principalmente en modernizar la ley tributaria, creando herramientas que logren disminuir la evasión por parte de los contribuyentes y que será clave con el uso de boletas electrónicas que ya entró en vigencia, es obligatorio a partir de este lunes. Con respecto al comportamiento de las multinacionales, el servicio adelantó también que va a aumentar la fiscalización a través de la creación de grupos de revisión. Lo que busca es conocer sus operaciones internacionales en detalle. Y otro aspecto estará centrado en regular la economía informal en el corto plazo. Lineamientos que se entregan antes de que comience el periodo de declaración de impuestos también de personas naturales en el mes de abril. Este plan establece una meta de recaudación por sobre los 2.353 millones de dólares y está compuesto de una serie de acciones que ya algunas de ellas empezamos a ejecutar durante este año y que vamos a ir completando durante todo lo que resta del año. Bueno, y hablando de tributos, precisamente a 5 años de su implementación, el impuesto verde anotó en 2020 su menor recaudación registrada hasta ahora. Según el Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, en promedio se lograba un ingreso de 55.000 millones de pesos al año. El año pasado, sin embargo, solo se alcanzaron 15.145 millones de pesos, un tercio de lo percibido en 2019, a pesar de que en aquel año también había retrocedido esta recaudación. La razón de la baja del año pasado, bueno, la fuerte caída en la venta de autos que se produjo en el mercado local en medio de la pandemia. Sin embargo, según el análisis del centro, igualmente se ha cumplido con el principal objetivo que tenía esta medida. Se ha reducido en un 13% las emisiones de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno desde la implementación del tributo en 2015. A pesar de que solo el 27,9% de los vehículos que ocupan diésel pagan este impuesto, en contraste con los autos a gasolina. De ellos, el 93,6% pagan el impuesto verde. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente de estas tendencias hacia un mundo más sustentable, hacia un transporte más sustentable también, porque Volvo anunció que va a fabricar vehículos eléctricos a partir del 2030. Su catálogo se remitirá a ese segmento. A partir de ese dato queríamos saber qué es lo que está ocurriendo con el mundo de la electromovilidad. Vamos a revisar detalles de algunos de los hitos que vienen hacia adelante, anunciados ya sea por países o bien por algunos de los fabricantes. El 2020, Noruega ya superó el 50% de los autos eléctricos vendidos. Se transformó en el primer mercado, uno muy sofisticado, lo sabemos, en superar esta línea. 50% de los vehículos nuevos fueron eléctricos. Para el 2021 hay novedades porque, por una parte, Huawei buscará fabricar su primer auto eléctrico, así lo han anunciado. A fines de este año ya podría estar disponible el primer modelo de esta fabricante de equipos electrónicos china. Por su parte, Ferrari anuncia su primer auto eléctrico antes del 2030. Pero de todas maneras, el mero anuncio ya mueve el mercado y traza el camino para este deportivo italiano. Por otro lado, Range Rover, Evoque y Discovery, 2 modelos de Land Rover, serán eléctricos para el año 2024, lo que marcará también otro hito para uno de los modelos clásicos de esta casa británica. Y por último, en esta línea de tiempo, el año 2025, Noruega, que ya sabemos va a la vanguardia en esta materia, anunció que va a descarbonizar todos los vehículos nuevos, es decir, serán 0 emisiones los vehículos que a partir de esa fecha se vendan en el país nórdico. Seguimos con esta línea de tiempo porque si nos proyectamos más allá, el 2030 será un año clave para el desarrollo de la electromovilidad.
Varios países y algunas marcas también han trazado ese como un punto de inflexión. Por ejemplo, Volvo, ya les contábamos, que tendrá un catálogo 100% eléctrico a partir del año 2030. Ya no hay vuelta atrás en este camino. Incluso Ford va a fabricar solo autos eléctricos, aunque en el mercado europeo, que es muy relevante para la marca norteamericana y que dejará atrás también esos motores ruidosos y más contaminantes por estos más sustentables. Por su parte, Land Rover tendrá versión eléctrica de todos los autos a partir del año 2030. Todos tendrán una versión eléctrica para estar a tono también con los tiempos, mientras que Jaguar para esa fecha ya será una marca 100% eléctrica. Todo su catálogo estará con vehículos cero emisión. Y por último, el Reino Unido también ha tratado de adelantar los plazos. Mientras España, Francia están postulando que para el año 2040 ya no se podrán vender autos contaminantes, el Reino Unido apuesta que el 2030 ocurra aquello. El mercado británico también tratando de ir a la delantera en un mercado que definitivamente ya no tiene vuelta atrás. Vamos a ir a otro asunto. El comercio digital logró un salto de años en solo meses tras el confinamiento forzado que provocó la pandemia y de paso permitió que tanto el comercio más pequeño como el más grande pudiera sobrevivir en ese contexto. ¿Cuál es el futuro del comercio online en el país a partir de ahora? Natalia Muñoz nos cuenta. No todo fue negro para la economía nacional en 2020. Tras el inicio de la pandemia en el país, algunos sectores vivieron una verdadera explosión. Uno de ellos fue el comercio electrónico, que logró aumentar sus ventas en 45%. No hubo sector que se quedara fuera del cambio, incluso algunos que no estaban preparados, como Casa Ideas. La tienda de artículos de hogar tuvo que acelerar la transformación digital que recién estaban planeando. La pandemia nos obligó a hacer algunos cambios y a hacer algunas cosas más aceleradas de lo que teníamos planificado. Nos enfrentamos a trasladar todo el esquema de pedidos hacia un centro de distribución y fuimos montando en un centro de distribución que estaba preparado para atender a tiendas una atención a clientes, que es muy distinta, porque tú en tienda preparas grandes bultos, a clientes preparas pedidos de 4, 5 o 6 unidades. El 2020 marcó un punto de quiebre sin importar el tamaño de la empresa. Muchos emprendedores se reinventaron y gracias al e-commerce pudieron llegar a nuevos clientes. Tal fue el caso de la pyme sureña Fundo Playa Venado. Ante la dificultad de llegar a sus canales de venta tradicionales, con su queso artesanal o su manjar desde Puerto Varas, se volcaron a la plataforma de Mercado Libre para promocionar sus productos. Cuando empezó la pandemia tuvimos que cerrar y la verdad es que la sala de venta nuestra representa una fuente importante de nuestros ingresos. Cuando empezamos a través de Mercado Libre y e-commerce a potenciar nuestras ventas, nos sentimos muy contentos y muy tranquilos. De alguna manera nos permitió llegar a todo Chile rápidamente y que toda la gente que nos conoce se lleve un pedacito del campo a través de esa caja. Y así como ellos, también lo hicieron otras 14.000 pymes que se sumaron a la plataforma de Mercado Libre. De hecho, Chile fue su mercado de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Por eso los expertos coinciden en que la estructura competitiva va a cambiar. La gran demanda del e-commerce provocó una modificación en los formatos logísticos, donde algunas empresas salen favorecidas por los bajos costos de bodegaje. Sin duda que vamos a ser mucho más digitales desde el punto de vista de nuestros hábitos, en todo orden de cosas, y entre ellos en el consumo. Y por lo tanto, el comercio electrónico va a seguir creciendo fuerte. Este año en particular puede que no estadísticamente, dado que el año pasado fue un año extraordinario. La ventaja de costo del comercio electrónico es extraordinaria porque uno va directamente de la bodega hacia el hogar del cliente. Claramente este año los crecimientos no van a ser tan fuertes, ya que enfrentamos una base de comparación muy alta, pero las ventas electrónicas van a seguir creciendo. Vemos que los distintos actores del sector están anunciando estrategias para potenciar sus plataformas digitales. Esto no quiere decir que las tiendas físicas vayan a desaparecer, sino que ambos canales van a convivir. Y de acuerdo al estudio de Euromonitor Internacional, en los próximos 5 años el comercio online crecerá alrededor de 53% en Chile, por lo que las empresas han acelerado sus planes de cambio. Mientras Falabella anunció $800 millones de inversión, Cencosud por su lado aseguró que destinarán un plan de inversiones de $300 millones para los próximos 3 años, con un gran objetivo: acortar los plazos de entrega. Nosotros estamos lanzando distintos servicios de cara al cliente, como por ejemplo el despacho en 24 horas, para que los clientes en la región metropolitana, por ejemplo, que ahora ya lo tenemos disponible, puedan adquirir este servicio y nosotros despachar en 24 horas a distintos lugares de acá de Santiago.
Para este 2021 se espera que todo el comercio genere ventas digitales por más de 9.400 millones de dólares, por lo que la mayoría de los planes de inversión del comercio irán a potenciar el e-commerce, área donde también se abrirán nuevos puestos de trabajo y podría ser clave para la reactivación de la economía. Ya estamos de vuelta para profundizar en algunos indicadores locales después de la fuerte alza que vivió el dólar el día martes. Hoy cerró con una leve baja, cerca de 3 pesos, pero aún se ubica por sobre los 720 a pesar de la buena racha que ha mantenido el cobre, por sobre los 4 dólares la libra. Para hablar sobre los fundamentos que están moviendo el tipo de cambio, que es lo que podría ocurrir en las próximas semanas, estamos en contacto con Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias por la invitación, Sebastián. Bienvenido. Ricardo, bueno, el cobre en las últimas semanas ha sido protagonista por los precios que ha ido alcanzando y rápidamente muchos sacaban la cuenta de que el dólar con esto podría irse a la baja y de manera bien constante. Sin embargo, ha resistido los 700 y, como decíamos, ha estado subiendo incluso en las últimas jornadas. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio en Chile y cuáles son los fundamentos finalmente que lo están moviendo? Efectivamente, Sebastián, el precio del cobre alcanzó máximos de una década hace algunos días atrás, lo que todo parecía generar un debilitamiento más profundo en el dólar frente a la moneda local, debido a que claramente el cobre es muy importante para Chile porque es el principal producto de exportación. Pero hemos visto un escenario contrario. El dólar, como bien tú expusiste, cuando llegó a los 700 pesos ha mostrado un impulso muy interesante. Y precisamente este avance comenzó durante la semana pasada, cuando conocimos que desde Estados Unidos comenzó una distorsión de mercado. ¿Qué tipo de distorsión? El rendimiento de los bonos del Tesoro tuvo su mayor incremento en años, lo que está generando cierta incertidumbre con respecto a si es que están bien valuados lo que son los activos más riesgosos. ¿Cuáles son los activos más riesgosos? Son las acciones, por ejemplo, la renta variable, las monedas emergentes, son las monedas más riesgosas en comparación a la de países que sean mucho más avanzados, y también sufrieron algunos commodities y algunas materias primas. El cobre ha estado con alzas constantes, pero también sufrió cierta debilidad después de conocerse esta situación en Estados Unidos, que ha generado un impulso del dólar a nivel global, sí, y también esta caída en las monedas emergentes. O sea, no solo el peso chileno se ha ido depreciando entonces, Ricardo. Exactamente. En general, las monedas de la región, para tomar como ejemplo, han visto un debilitamiento. Solamente desde que partió marzo, hace muy poquito, las monedas de la región, como por ejemplo el real brasileño, se ha depreciado cerca de un 4% frente al dólar. El peso chileno ha andado entre un 1,5 y un 1,6%, hasta un 2%. Ajá. Esto contando desde marzo, digamos. Sí, claro. Ricardo, ¿y estos factores que podrían estar llevando al alza el precio del dólar acá en el mercado local, son de mediano plazo, son de largo aliento o es un asunto más bien estacional? Te lo pregunto para ver qué podría ocurrir en las próximas semanas, básicamente, con el tipo de cambio. Es una excelente pregunta, Sebastián, porque este impulso, lo que estamos viendo en Capitaria, es que no debiera ser de un periodo de tiempo muy extenso. De hecho, debería ser bastante momentáneo, porque es una distorsión que se está generando en los mercados internacionales, están corrigiendo las bolsas, en general todos los activos que son más riesgosos están disminuyendo su valor, y por eso que también están cayendo las monedas de países como Chile, como Brasil, como Colombia. Pero lo importante es que los fundamentos de fondo siguen siendo muy optimistas para la economía chilena y también para las economías emergentes. Y solo eso debiera apoyar a que la moneda nuestra muestre una nueva fortaleza, por lo menos en las próximas semanas. Ajá. Por lo tanto, ¿ustedes ven que que el precio del dólar podría acercarse nuevamente a los 700? Vemos que si se mantiene esta distorsión podría alcanzar los 740, 45 en primera instancia, o como instancia final, mejor dicho, en la parte alta, pero más allá de eso se ve bastante complejo y por bastantes motivos, pero me voy a enfocar en los principales. A nivel internacional tenemos una vacunación que se está llevando en el mundo, que está avanzando con mucha fuerza, y eso genera expectativas favorables para que la economía del mundo mejore. El mejor indicador de cómo se encuentra la economía mundial ha sido siempre el cobre, porque es la materia básica que más se demanda cuando el ciclo económico es favorable. Por lo tanto, eso sería muy beneficioso para el cobre, lo que podría hacerlo llegar hasta los 4,5 dólares la libra o incluso niveles superiores por algunos momentos.
Eso por una parte. Lo segundo es lo que se viene pronto en Estados Unidos. Vamos a tener en la Cámara del Senado de Estados Unidos la votación por un nuevo apoyo fiscal. Sí. Un nuevo apoyo que ya pasó la Cámara de Representantes y ahora solo falta el check, la aprobación de la Cámara de lo que es el Senado en Estados Unidos. Por lo tanto, esa eventual aprobación que se está especulando debiera ser entre 1 a 2 semanas más, no más allá de eso, debiera apoyar que se siga inyectando dólares al mundo. Y la mayor cantidad de dólares circulando genera un exceso de oferta en la moneda estadounidense, lo que apoya que debiera debilitarse nuevamente a nivel global. Pero a esos dos factores externos hay que sumarle el escenario de Chile, ya que hoy en día, de hecho precisamente hoy, es el tercer país del mundo que tiene mayor población con por lo menos una vacuna, obviamente todo ponderado por la totalidad de población de cada país. Claro. Y eso genera expectativas extremadamente favorables en términos económicos, porque mientras más rápido tengamos esta vacunación y que la gente, mayor cantidad de población esté vacunada, obviamente que se vuelve lo antes posible a la normalidad. Sí, claro. Y eso sería mucho antes que otros países, ¿sí? Y si las perspectivas de crecimiento de la mano con ese proceso de vacunación van mejorando, eso va a ir fortaleciendo el peso. Definitivamente. Ese fortalecimiento del peso también se haría porque si viene un país de afuera y está buscando dónde invertir en este momento, y un inversionista extranjero, y ve cómo se encuentra solo el proceso de vacunación, lo primero que se especula es que Chile debiera salir antes de este proceso donde ha estado mucho más estancada la economía, la actividad económica. Y eso ya es un buen motivo para que ingresen capitales extranjeros. Y si ingresan más capitales de afuera, genera que, lo que hablaba anteriormente, mayor cantidad de dólares circulando, claro, y también presiona al dólar a la baja, pero hace crecer a la economía local, lo que también fortalece al peso. Ricardo, ahora hay un tema bien interesante que vale la pena meter en esta conversación, que tiene que ver con el ámbito político. Viene un proceso de elección bien relevante el próximo 11 de abril, lo sabemos, con la elección no solo municipal y de gobernadores, sino de constituyentes. Y hay que echar a andar la memoria un poquito para acordarse de los meses posteriores al estallido social. El dólar se fortaleció acá en Chile, subió muchísimo el precio del dólar acá a nivel local. ¿Cómo ven ustedes ese componente, el componente político, por la incertidumbre que podría generar ese proceso constituyente en el tipo de cambio? Exactamente. Nosotros estamos viendo que si bien se podría generar alguna incertidumbre, ya tenemos un antecedente que es posterior a esta crisis social de octubre de hace 2 años atrás, del 2019. Y es que cuando fue el plebiscito en Chile, también se estaba especulando, y muchos lo especulábamos, y me incluyo, de que dependiendo de lo que pasara con el plebiscito, podría haber una incertidumbre local que apoyara un impulso en el dólar. Algo que finalmente no ocurrió. ¿Y por qué? Porque todo fue mucho más tranquilo, todo fue mucho más calmo de lo que habíamos visto en los periodos anteriores en términos de manifestaciones y en términos de cómo afectó gran parte de esas manifestaciones a lo que es el comercio local en muchos lugares del país. Y si es que no se genera ese escenario en que nuevamente se vea detenida la actividad económica porque hay cierres de locales debido a aglomeraciones o situaciones de violencia, que es precisamente lo que un factor que no se dio durante el plebiscito. Sí. Si es que nuevamente no se da, que es bastante probable, el dólar no debiera tender a subir con mucha fuerza, porque es algo que ya el mercado lo estaría descontando. Perfecto. Este plebiscito lo tiene bastante descontado, por lo tanto, si se mantiene esta tranquilidad, perfectamente podría haber incluso un mayor debilitamiento. Ricardo, una última pregunta y los últimos segundos de la conversación dediquémoslo a lo que está ocurriendo con el mercado local también, porque el IPSA ha ido subiendo con fuerza, se ha recuperado después de los mínimos que tuvo en medio de la pandemia y llega ya a bordear su máximo de 12 meses. ¿Qué está ocurriendo en la bolsa local? La bolsa local está muy correlacionada, Sebastián, con lo que pase con el cobre. Eso ha sido histórico, porque como el cobre le impacta, ya sea de forma favorable o negativa, dependiendo de la variación del precio, a la economía chilena, mientras veamos un mayor incremento en la cotización del cobre, las empresas chilenas van a ganar más. Y por algo bien sencillo, no porque llegue el dinero por arte de magia, sino que porque las compañías que están en el IPSA, en su mayoría, tenemos componentes fuertes mineros, pero también empresas que son prestadoras de servicios a mineras. Perfecto. Por lo tanto,
también se ven muy beneficiadas con un precio del cobre alto, porque incluso pueden alcanzar contratos mucho más favorables. Y por otra parte, tenemos estos dos factores un factor que habíamos comentado y otro que voy a agregar. Uno, esta vacunación en Chile, que claramente lo hace mucho más atractivo como país para invertir. Sí. Y segundo, esto que se está hablando del eventual segundo retiro del 10%, también sería algo positivo en el corto plazo. Perdón, tercer retiro del 10%. Esto en el corto plazo ha generado algo positivo para el mercado. Si bien a largo plazo es algo negativo en términos de las pensiones que mucha gente no va a recibir, en el corto plazo el mercado lo ha tomado como algo muy positivo. Ajá. Y de hecho, eso hace que la actividad económica crezca, y por eso que también varios bancos han mostrado impulso en los últimos meses, porque estos retiros han apoyado al pago de deudas e incluso a que la gente busque nuevo endeudamiento pensando que tiene un colchón mayor donde poder apalancarse. Cierto, ha sido bien impactante por la magnitud, ¿no? Son 35.000 millones de dólares los que ya se han retirado solo entre el primer y segundo 10%. Ricardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros para analizar la escena local. Que esté muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Hasta luego. Con esta conversación terminamos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos junto a ustedes nuevamente.